Bueno, en esta última parte de aspectos termodinámicos de compuestos de coordinación, lo que vamos a ver son dos puntos en particular, que son la serie de Irving-Williams, que correlaciona la estabilidad de compuestos de coordinación con el radio iónico o con la energía de estabilización de campo cristalino. Y en segunda parte, la dependencia de los entalpías de hidratación de los iones de transición de la primera serie. ¿Sí? Bueno, en el caso de la serie de Irving-Williams, aquí en la primera diapositiva está escrito la explicación para que ustedes les puedan leer en detalle. Básicamente la serie de Irving-Williams se muestra en este gráfico, donde lo que podemos ver que hay dos conjuntos de iones. El primero son los iones de los metales alcalino-térreos, que son el bario más 2, estroncio más 2, calcio más 2 y magnesio más 2, ¿sí? Eh, en los cuales se observa un leve incremento en la constante de formación. Lo que se representa aquí es el logaritmo de la constante, así que este incremento es importante, pero no tan abrupto, ¿sí? Bueno, este incremento sí, se debe exclusivamente a que al pasar de bario más 2 a magnesio más 2, lo que sucede es que el radio iónico decrece abruptamente, como podrán ver en una tabla que está luego de estas diapositivas, ¿sí? Al decrecer el radio iónico, incrementa la interacción entre el metal y el ligando debido a que hay un decrecimiento de la distancia metal-ligando y consecuentemente un incremento en la interacción ion-dipolo que hay entre el ion central y el ligando, que es una molécula con un momento dipolar. Así que esta primera parte tiene una explicación muy sencilla. Ya a partir del manganeso 2 en adelante, ya estos son iones de transición, ¿sí? Que en realidad a partir del hierro en adelante y hasta el cobre, presentan energías de estabilización de campo cristalino, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, previamente vamos a volver a analizar en esta tabla, ¿sí? Valores del logaritmo de la constante eh, de estabilidad, ¿sí? Para complejos de iones de transición para distintos ligandos, ¿sí? Amoníaco, acetilacetonato, oxalato, glicina, etilendiamina y ETA. En todos los casos lo que se ve, ¿sí? Es que hay un incremento en la constante de estabilidad hasta llegar al cobre y luego una caída cuando se va al zinc, ¿sí? Bueno, esto lo deberemos explicar con las consecuencias que tiene la teoría del campo cristalino, ¿sí? Aquí vemos en esta tabla, como les decía recién, están los radios iónicos de los iones de los metales alcalino-térreos, ¿sí? Que bajan abruptamente, como se puede ver, desde el bario hasta el magnesio. Y del manganeso en adelante, lo que se observa aquí, esto debería estar multiplicado por delta O, que el manganeso tiene energía de estabilización de campo cristalino 0, el hierro 2 tiene 0,4 veces delta O, el cobalto 2 tiene 0,8 veces delta O, el níquel 2 es 1,2 delta O, pero es decir, que vemos que hay un incremento en la energía de estabilización del campo cristalino al pasar de manganeso a níquel, así que esa subida un poco más aguda que se observa en la estabilidad de los complejos se puede asociar con el incremento de la energía de estabilización de campo cristalino de estos iones de transición. Sin embargo, en el caso del cobre vemos claramente que hay una caída en la energía de estabilización de campo cristalino. Entonces, ¿a qué se debe este incremento en la constante de estabilidad? Bueno, se debe esencialmente a que el ion cobre 2 presenta siempre efecto Jahn-Teller o distorsión tetragonal, con lo cual los complejos que forma el cobre 2 tienen 4 enlaces muy cortos y 2 enlaces muy largos, y estos 4 enlaces muy cortos le proveen a los complejos de cobre 2 una estabilidad adicional por encima de la energía de estabilización de campo cristalino.
¿sí? Así que se puede explicar entonces que a pesar, fíjense que aquí en este gráfico lo que se muestra es la dependencia de la energía de estabilización de campo cristalino, la sigla está puesta en inglés, pero esto significa esto, al pasar de unión de 5 a unión de 8, que es el níquel, hay un incremento, pasa por un máximo y luego para el cobre 2, que es unión de 9, hay una caída en la energía de estabilización de campo cristalino. Pero entonces la estabilidad de los complejos de cobre 2 la debemos asignar a una suma de la energía de estabilización de campo cristalino y cuatro enlaces muy fuertes que forma el ion cobre 2 que está distorsionado tetragonalmente o que tiene la distorsión de Jahn-Teller. ¿Sí? Bueno, acá vuelvo a poner el gráfico de la serie de Irving-Williams, ¿sí? Vuelvo a mostrar entonces cómo para dos ligandos en este caso, sube primero lentamente, después un poco más abruptamente, pasa por un pico en el cobre 2, ¿sí? Este pico se debe, como dije recién, a la distorsión tetragonal o Jahn-Teller del cobre 2 y luego decae para el zinc, lo cual es razonable porque el zinc más 2, por ser un ion de 10, es un ion de capa cerrada, y tiene energía de estabilización de campo cristalino igual a cero. ¿Sí? Así que bueno, eh, hemos dado una explicación a esta serie utilizando primero un modelo electrostático muy sencillo para los iones de los metales alcalino-térreos y segundo para los iones de la primera serie de transición utilizando los conceptos de la teoría del campo cristalino. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora un efecto que se puede analizar y que es la dependencia de la entalpía de hidratación de iones de la primera serie de transición. ¿Sí? Tengamos presente que los iones de la primera serie de transición forman hexaacuocomplejos, ¿sí? Hasta, digamos, el níquel 2 con seguridad, y en el caso del cobre 2, como tiene la distorsión de Jahn-Teller, el número de coordinación es un poco menor, pero sigue teniendo una geometría que la podemos asociar a la geometría octaédrica. ¿Sí? Para poder explicar la dependencia de la entalpía de hidratación con el radio iónico de los iones de transición, primero tenemos que ver cómo dependen los radios de los iones de transición con el número atómico. Aquí en esta transparencia está la aplicación de la transparencia número 7, ¿sí? Que es donde se muestra el gráfico de la dependencia de los radios de los iones de transición M+2 y M+3 en función de la configuración electrónica. Nosotros nos vamos a concentrar en estos iones, que son los iones M+2, ¿sí? Aquí está el radio de los M+2 en un entorno octaédrico, porque es para los cuales vamos a ver la dependencia de energía de hidratación. ¿Sí? Lo que se observa, la explicación está dada entonces en la transparencia anterior, es que hay un decrecimiento primero al pasar del calcio más 2, que no es un ion de transición, pero que lo podemos poner como ion de cero, ¿sí? Está en el mismo periodo que los iones de la primera serie de transición. El escandio no aparece porque el escandio tiene solamente estado de oxidación más 3, no existe el estado de oxidación más 2, y del titanio en adelante, ¿sí? Vemos que hay un decaimiento para los primeros eh, tres puntos, que son el calcio, el titanio y el vanadio, más 2 todos. Este decrecimiento se lo puede asignar al incremento en la carga nuclear al pasar de calcio a vanadio, ¿sí? Esto es lo que ustedes ya vieron para los iones de los elementos representativos, ¿sí? Pero luego, a partir del vanadio, a partir del cromo, mejor dicho, existe una separación en dos ramas, una que es para iones de alto spin y otra que es para iones de bajo spin, ¿sí? Vamos a analizar más especialmente los iones de alto spin, porque como les dije, los hexaacuocomplejos son, digamos, complejos que, por ser el agua un ligando débil, son todos de alto spin. ¿Sí? Lo que obtenemos aquí es que hay, primero, un incremento en el radio a partir de D4. ¿Sí? Esto es así porque D4 de alto spin
es una configuración T2G3 eje 1. Es decir, que al pasar del vanadio 2 al cromo 2, lo que tenemos es la aparición de electrones en orbitales eje. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a haber densidad electrónica en la dirección de los ligandos, en la dirección de los ejes de las coordenadas cartesianas, que es justo donde están los ligandos. Entonces empieza a haber una repulsión de la nube electrónica con los ligandos que hace que los ligandos se alejen del ion central, ¿sí? A pesar de que al pasar de vanadio a cromo ha habido un incremento de carga nuclear. Es decir, que la repulsión electrónica ha sobrepasado al efecto del incremento de carga nuclear y el radio, en lugar de disminuir, incrementa, ¿sí? Bueno, esto continúa así luego en el manganeso, porque un ion de 5 de alto spin tiene configuración electrónica T2G3 eje 2, es decir que le continuamos agregando electrones eje, por lo tanto aumenta nuevamente la repulsión electrónica entre el metal o ion central y los ligandos, pero ya el siguiente elemento, que es un ion D6 de alto spin, ya los electrones aquí van a parar nuevamente a orbitales T2G, para el hierro, para el cobalto y para el níquel, van a parar a orbitales T2G, ¿sí? O sea, tenemos T2G4, T2G5 y T2G6, manteniendo eje 2. Por lo tanto, como los electrones están yendo a orbitales T2G, que en la dirección de los ligandos tienen planos nodales, entonces aquí vuelve a aparecer el efecto del incremento de la carga nuclear, ¿sí? Y por lo tanto, la nube electrónica se comprime debido al efecto de carga nuclear y la distancia metal ligando decrece y consecuentemente el radio iónico decrece. ¿Qué pasa al aparecer el cobre y el zinc? Bueno, lo que pasa es que nuevamente volvemos a agregar electrones eje, ¿sí? Porque ahora el cobre es T2G6 eje 3 y el zinc es T2G6 eje 4 y por lo tanto en estos dos elementos incrementa nuevamente el efecto de la repulsión de los electrones eje sobre los ligandos. Entonces esto explica la dependencia del radio iónico para los iones de transición M+2 en alto spin. Si ustedes analizan la rama de bajo spin, yo no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, van a ver que la explicación se puede dar igualmente con que a partir de acá aparece, a partir del hierro 2, que tiene configuración T2G6, aparecen electrones eje y por lo tanto incrementa la repulsión y el radio incrementa, ¿sí? ¿No? En la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo depende el delta H de hidratación, cambio de signo simplemente para que tengan signos positivos, cómo depende el delta H de hidratación, es esta rama, esta parte de la curva que hace así, pasa por un máximo, decrece y luego hace una segunda curva, pasa por un máximo y decrece, ¿sí? Es decir, los círculos vacíos, que no están pintados en amarillo, serían la variación experimental del delta H de hidratación en función del número atómico. Esto se correlaciona perfectamente con el gráfico anterior si tenemos en cuenta que el delta H de hidratación, que es la entalpía de esta reacción, el delta H de hidratación es proporcional a 1 sobre el radio del ion. Es decir, cuanto más chico es el ion, más grande es el delta H de hidratación, ¿sí? Esto es así porque decrece la distancia ion-dipolo, perdón, ion ligando y consecuentemente la entalpía, ¿sí? La reacción es más exotérmica cuanto menor es el radio del ion, ¿sí? Entonces, fíjense que si ustedes analizan y comparan esta curva con la curva anterior, en la curva anterior el radio pasa por un mínimo, después sube y luego pasa por un mínimo nuevamente y después sube, ¿sí? Así que bueno, tenemos que tener en cuenta que los hexaacuocomplejos son, el agua es un ligando débil y por lo tanto los hexaacuocomplejos son todos de alto spin para poder explicar esta dependencia.